Buenas tardes amigos. Este vídeo quiero llamarlo la acupuntura. ¿Y por qué la acupuntura? Bueno, hemos hecho dos series, uno que se llamaba La Primera Medicina y otro que se llamaba La Celebración. Este lo vamos a enmarcar en otra serie que, pues eso, lo quiero llamar la acupuntura. ¿Y por qué? La Primera Medicina, esa serie que hicimos de veintitantos títulos, tenía que ver con algo que decía mi profesor, que decía la primera medicina es la acupuntura. La primera medicina, que es lo que vengo practicando desde hace casi 40 años. Y yo hacía un parangón, lo igualaba a la primera medicina como la medicina de la vida. La vida es la medicina y la medicina es la vida. Quiere decir, cuando uno está viviendo su vida como Dios manda, a ver si me sirve esta palabra, entonces va a estar sano y va a tener salud. En la segunda serie, que era acerca de la celebración, pues es algo como querer decir, la vida es celebración, la vida es alegría, la vida es celebración y compartir. Parece palabras que se han repetido miles de veces, pero es así. Que un médico como yo diga que en realidad la medicina es la vida, la propia vida, o que digamos que es la propia alegría, la celebración y el compartir es la propia vida, y además que sin esas tres condiciones, sin estas tres, no existe la vida, ni existe la alegría, ni existe salud, ni existe nada. En eso creo que en esta sociedad como que nos hemos equivocado porque vamos a otra cosa, ¿no? Bueno, en realidad este que les habla es médico acupuntor. Entonces, al menos algunos capítulos hablando de la acupuntura. Y remito a los que estén viendo por primera vez esta serie de vídeos, pues a las otras series, que es la primera medicina y celebración, o celebrando, como quieran verlo. Se ha hablado mucho de la acupuntura, hay miles de métodos, miles de formas, miles de protocolos, pero en este caso yo no me sabe bien hablar de todo esto porque ya está dicho, como si nos podemos hacer una clase de puntos. Es una cosa, es muy divertido, es una enseñanza muy divertida. Yo siempre que he sido profesor, siempre la asignatura que más me gustaba era puntos y meridianos, que en realidad es la acupuntura. Entonces en alguna escuela yo lo promulgaba, ¿no? Decía, no, la acupuntura son puntos y meridianos y tenemos que tener una asignatura muy fuerte de puntos y meridianos. No, porque hay protocolos y hay no sé qué, y ahí tenemos que hacer eso, pues sobre todo protocolos de tratamiento, y ya está todo estandarizado, y luego es un estándar, igual que la medicina moderna, todo está estandarizado ahora. Yo cuando estudié no había estándar alguno, era el médico. Yo estudié en la Fundación Jiménez Díaz, en la Clínica de la Concepción, y mis profesores eran los que fueron alumnos de Jiménez Díaz, el doctor Marín, por ejemplo, y eran muy buenos médicos, muy buenos internistas, muy buenos radiólogos, muy buenos anatomopatólogos. Yo me quedé muy contento y muy satisfecho de poder haber estudiado con ellos. Y tenían ese artecillo, ese arte que tenían los médicos antiguos, ¿no? Que estaban al lado del paciente. Yo recuerdo uno de los jefes era el jefe de un internista, creo que era de endocrinología quizá, y entonces este hombre, él no dejaba que las enfermeras o los enfermeros tomaran la tensión a sus pacientes, las tomaba él todos los días, por supuesto, porque él quería estar al lado del paciente. Claro, esto se ha perdido y esto parece, yo lo cuento y parece como una cosa, los cuentos de Calleja, los cuentos de la abuela, ¿no? Yo no soy tan mayor, ¿no?
pero ya está perdiéndose, ¿no? Menos mal que todavía quedan médicos como Dios manda y que están haciendo, dicen, los protocolos me los paso por el arco del triunfo, y yo hago la medicina que a mí me han enseñado y que es la medicina que yo sé hacer, quiere decir, es estar al lado del paciente y sentirle y olerle. Como decía mi profesor, decía, usted tiene que gustar del olor del paciente, ¿no? Huela lo que huela, que hay ocasiones que el paciente pues viene relativamente aseado. Gracias a Dios en mi caso no es así. Quiere decir que viene la gente como tiene que venir, muy encoloniados. Y esto es lo que tengo que decir. Entonces, en la medicina oriental, lo que es la acupuntura, ahora se habla mucho de MTC, quiere decir medicina tradicional china. Bueno, pues esto yo quiero decir y entonces dicen, esto es la acupuntura y la medicina oriental. No, la medicina oriental es una medicina muy vasta, que una de ellas es la MTC, otra cosa es el herbalismo oriental, y luego en cada país oriental tiene su tipo de medicina oriental. En Corea del Sur, por ejemplo, que es de donde era mi profesor, pues tiene un tipo de medicina tradicional muy interesante, que es con hierbas y con animales y con minerales, y bueno, y una forma muy especial de hacer acupuntura. Yo personalmente, cuando quiero entender mis tratamientos bien entendidos, entonces hago mi tratamiento, pero luego uso o estudio los libros, lo hago posteriormente, es una cosa, yo lo hago al revés todo. Voy a los libros, a un libro sobre todo bueno, a varios, pero sobre todo uno, el Bensky, que trata de protocolos, de lo que era el herbalismo oriental, las hierbas tradicionales y las fórmulas tradicionales. Entonces te lo explica de tal manera que entiendes todo. Y esas fórmulas tradicionales han sido siempre las mismas desde hace miles de años, desde hace miles de generaciones. Entonces está salvaguardado ese secreto, esa intimidad de los maestros, ¿no? Y pues como digo, que en muchas ocasiones voy a ellos y para entender más en profundidad el tratamiento que yo ya he hecho. Digo, bueno, está acertado y además fíjate lo que quiere decir y fíjate ese, ¿cómo se llama? Ese instinto que se le queda a un médico, un acupuntor, después de muchos tratamientos, que va acertándose, ¿no? Acertando, gracias a Dios. Y bueno, según cuentan en China, bueno, MTC y luego en otros países, por ejemplo en Corea del Sur, que es de donde venía mi profesor, está una acupuntura tradicional muy auténtica, muy auténtica. De hecho, mi profesor de hierbas, que era chino, un gran profesor, un gran hombre, además muy jovencito, él quiso ser médico en China y estudió en Shanghai su carrera de médico chino, médico oriental, y entonces acupuntura, hierbas y luego todas las asignaturas, pulso, lengua, todo un montón de cosas, ¿no? Y él me enseñó las hierbas, acudí a sus cursos y era un hombre muy interesante. Yo la verdad que le traté como si fuera un gran profesor, porque lo era. Yo cuando venía a Madrid, le hacía de chofer con él, donde usted quiera yo le llevo, ¿no? Y era un chaval muy joven. Entonces él me dijo que yo le enseñara la acupuntura que yo conocía y que él me seguiría enseñando hierbas. ¿Por qué? Porque esa acupuntura que yo conocía era una acupuntura muy tradicional, muy auténtica, muy de antigua, como dijéramos, cómo sentían y cómo pensaban los acupuntores de antaño. Porque era un pensamiento muy curioso, muy curioso. Muy diferente a como se piensa ahora. Ahora es un pensamiento muy directo y en aquel momento era un pensamiento, quizá podemos decir indirecto, que ese indirecto era demasiado directo y que iba muy al grano, pero observando mucho el paciente y teniendo como base fundamental la biología de la vida. Como decía, en China se cuenta que en China Mao retiró toda la cultura oriental. Solo la cultura oriental se quedó en el libro rojo de Mao. A los grandes intelectuales y los grandes artistas
como unos 40 millones de personas, los llevó al campo a hacer las tareas más horrendas, a las minas, a limpiar los ganados, a coger el estiércol a la tierra y tal. Y entonces, y luego muchos de ellos se los cargó, Bueno, pues castró toda esa cultura oriental la castró de raíz y dijo, esto es un país nuevo. Y la gente solo tenía como libro de cabecera el libro rojo de Mao. Y la medicina oriental, la MTC o la medicina oriental de aquel tiempo que había en China en ese tiempo, entonces dijo, no, esto lo vamos a dejar tal cual, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle el alma. Y así se ha quedado protocolizada. Y entonces, en este caso, este vídeo, que ya me gusta hacer los vídeos de 10, 12 minutos, pues podemos ir terminando y quiero decir lo siguiente, y es que yo no voy por protocolos. Yo siempre a mis alumnos he dicho, tenéis que saber diagnosticar, pero nunca diagnostiquéis, porque le estáis condenando al paciente. Entonces, yo me estoy haciendo cargo de esa alma de la medicina oriental. También decía mi profesor, 3 cosas en la medicina oriental, en la acupuntura decía, ciencia, técnica y arte. Ciencia, técnica y arte. Entonces, claro, al final como que uno se hace artista y científico y técnico, sí, pero a él le faltaba la cuarta, que era ese espíritu, ese alma de la medicina oriental, de la acupuntura, que se ha perdido, que tengo que decirlo, yo he perdido, a mí me da mucha pena, pero bueno, yo hago lo que puedo humildemente en donde estoy. Y eso, el alma de la medicina oriental. Pero no lo digo con tristeza, porque yo digo, todo es perfecto, que se ha perdido, se está perdiendo, pues bueno, ya está. En Corea del Sur hicieron un test, en un instituto en el que pertenecía mi profesor, y mandaron carta a todos los miembros, que había miles en todo el mundo, para que mandaran un tratamiento y $10. ¿Para qué? Para con ese tratamiento hacer un libro en el que hablara en el que expusiera los tratamientos, los mejores tratamientos de los mejores profesionales de Corea del Sur. Entonces, eso, un solo tratamiento, el mejor tratamiento de ellos, y $10 para que luego les enviaran un libro. Y me parece que respondieron 3, pero mandaron miles de cartas. Es decir, nadie quería decir sus secretos. Decía a los grandes maestros, si yo he podido llegar a ese secreto, cualquiera de ustedes puede llegar. Y yo creo que es así. ¿Por qué? Porque si intentas hacer algo más instintivo, recordando a esos maestros, recordando ese alma de los maestros, pues puede salir algo muy interesante. Bueno, haremos una segunda parte de este vídeo porque parece que ya son 13 minutos. Muchas gracias por la escucha.